Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisela Concepción Flores Cárdenas. Soy alumna del TEC de aquí de la región carbonífera. Estamos ahorita llevando la materia de desarrollo sustentable al cargo del ingeniero Hugo Díaz. En esta ocasión vamos a estar explicando acerca de la educación de calidad. Nuestro equipo está conformado por su servidora Marisela Concepción Flores Cárdenas, la compañera Victoria Guadalupe Hernández García, también por la compañera Blanca Dalia Puente Rodríguez y por último la compañera Liliana Berenice Urbina Bautista. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la educación. El propósito de este proyecto es hacer un enfoque con respecto a la importancia y el papel que juega la educación inclusiva en el comportamiento de las familias que cuentan con hijos con discapacidad y de cómo estos han tenido que pasar por diversas etapas venciendo sus temores, sus rechazos, sus ilusiones, esperanzas para conocer, aceptar y adaptarse a la nueva vida que trae consigo el cuidado y el acceso a la educación de un hijo con necesidades educativas especiales. De la misma manera, el comportamiento del Estado en cuanto a su atención en los servicios que presta a las personas con discapacidad. Otro factor, tenemos a los docentes en su formación, su especialización en el cuidado con el contacto con las personas con discapacidad. Nos preguntamos, ¿cuáles son las estrategias que aplican en cuanto a la atención de niños y niñas con discapacidad? Dos frases que estaremos utilizando es: en la educación especial se hace demasiado hincapié en el déficit y no en la fuerza, por Temple Grandi. Y también la otra frase es: los estudiantes de educación especial no deben quedar fuera de los mecanismos de redención de cuentas que aseguren que están aprendiendo y alcanzando su potencial más alto, por Diane Feinstein. Entonces surge esta pregunta: ¿la educación de los niños con discapacidades inclusiva o simplemente integradora? Según la Organización Mundial de la Salud, describe con respecto a la discapacidad y los factores que influyen en la prevalencia de la discapacidad y de las cifras que van en aumento en el mundo y a nivel local. De la misma manera, existen aún barreras incapacitantes que aún se mantienen en la sociedad a pesar de las leyes y convenios de hacer un mundo más inclusivo, donde todos puedan sentirse acogidos y aceptados. De la misma manera describe que el papel de la familia y su rol es esencial en el desarrollo de los miembros que la componen como primer contexto donde adquieren la experiencia de apego y los conocimientos de lo que lo rodea, como pueden ser las personas y los objetos. Asimismo, encontramos ideas y pensamientos que la discapacidad ha causado a la familia y cómo han enfrentado desde el mismo momento del diagnóstico hasta su etapa de aceptación y adaptación del hijo o la hija con discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre la discapacidad, nos dice que las discapacidades son las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación que perjudican el funcionamiento del cuerpo o estructura, también como limitaciones en la vida normal. Estas deficiencias son las que hacen la diferencia de tener limitaciones en las actividades de cada día por parte de las personas, en este caso de los niños y las niñas con discapacidad, de tal manera que genera una preocupación más para la familia como para los docentes, ya que ellos serán los que conducirán su desarrollo integral. Ante esta situación o problemática, es necesario desarrollar por parte del Estado políticas de atención en tanto psicológico como educativas para desarrollar el autoestima de los sujetos directamente involucrados. A esto de completar el trabajo que se realiza mediante la educación inclusiva.
Se asume que el Estado es el que vela por sus ciudadanos sin exclusión, de tal manera que se han dado políticas, leyes y normas en favor de las personas con discapacidad, pero no siempre se han tomado en cuenta las reales necesidades. A pesar de los esfuerzos que se hacen por parte del Estado, se presentan problemas burocráticos en cuanto a las atenciones administrativas, y esto hace imposible el cumplimiento o hacer la realidad las buenas intenciones. Conociendo como ejemplo las políticas educativas inclusivas, aún se observa mucha resistencia de las instituciones educativas de aceptar estudiantes con discapacidad, con el pretexto de que no están capacitados para su atención. Esto es en parte verdad, ya que el Estado no capacita o brinda las facilidades y financiamiento para la formación en educación inclusiva. Con respecto al acceso a la educación por parte de los niños con discapacidad, aún se presentan limitaciones. Por otra parte, en las instituciones educativas, las actividades de los maestros, directivos, estudiantes, familiares, influyen para que la inclusión de los niños con discapacidad se vean limitadas o en algunos casos rechazadas del sistema educativo. A esto suma con los docentes de las escuelas en donde aún no están capacitados para trabajar con niños con capacidades especiales, ya que son formados de manera básica, es decir, solamente en el campo pedagógico, dejando de lado aspectos psicológicos, psicomotrices en los niños con discapacidad. Entonces, como conclusión, podemos llegar en que para implantar un sistema inclusivo en los centros de enseñanza es fundamental que las prácticas educativas y los procesos involucrados sean analizados constantemente. No solo tiene que existir la intención de adoptar métodos y técnicas basados en principios como la igualdad o el respeto a los demás, sino que los gobiernos están en la obligación de plantar programas y reformas que tomen en consideración las características del mundo globalizado en el que vivimos. Por otro lado, la aparición de nuevos avances científicos y el rápido avance tecnológico permite el uso de herramientas sumamente innovadoras, algo que poco a poco está cambiando los modelos tradicionales, ofreciendo nuevas posibilidades para las personas que enfrentan limitaciones. Finalmente, solo queda decir que uno de los mayores retos de la inclusión educativa en el Estado está en la formación de los docentes. Esto se debe a que muchas veces se trata de profesionales que, aunque capacitados, no cuentan con los valores esenciales para crear un ambiente de igualdad y de cooperación en el aula. De esta forma, es habitual que se presenten complicaciones en la interacción con los alumnos. Pensando en esto, es muy importante que los centros de enseñanza empleen criterios especiales para la contratación de profesionales y de personas calificadas. Entonces, como frase final, nos llevamos la frase que dijo Benjamin Franklin, que dice: dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Involúcrame en algo y lo aprenderé. Por mi parte fue todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.